Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. En esta ocasión vamos a estar estudiando los versículos 12 al 17. A ver si el tiempo nos da, si no, pues a donde nos dé el tiempo. Creo que hay mucho que aprender. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por este enorme privilegio que nos das de podernos reunir una vez más como congregación con el propósito de adorarte, con el propósito de exaltar tu nombre y también, Señor, para aprender más de tu palabra y que podamos ser expuestos a tu palabra, Señor, y ser fortalecidos también, limpiados. Muchas gracias te damos por este enorme privilegio que te damos, que recibimos de parte de ti. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador, que he pecado muchas veces de manera consciente, otras de manera inconsciente, pero me arrepiento y me aparto para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Oro, Señor, para que esta noche puedas también preparar nuestras mentes y corazones de tal manera que podamos aprender y llevar a la obra en nuestro diario vivir tu palabra. Gracias te doy por los hermanos que están aquí reunidos, por los hermanos que nos van a ver a través de las plataformas digitales. Te doy las gracias por todos ellos. En el nombre del Señor Jesús he orado. Amén y amén. Amén. El tema de esta noche es el testimonio de la gracia salvadora de Dios. Aquí nosotros en estos versículos podemos ver cómo el apóstol da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios hizo en su vida, y vemos unas palabras muy hermosas. Y definitivamente queda muy claro aquí que el Evangelio son las buenas nuevas y consiste en que Dios tiene el poder de transformar vidas. ¿Qué mejor ejemplo tenemos aquí con la vida del apóstol Pablo, cómo lo transformó Dios? Pero no solo el apóstol Pablo, también hay muchas historias de hermanos que estuvieron antes de nosotros vivos, de muchas conversiones. Hay bastante evidencia de hermanos que también fueron rescatados. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Martín Lutero, ¿verdad?, que era un exmonje católico romano. Sabemos cómo Dios lo rescató por medio de su palabra. También tenemos el ejemplo de Juan Newton,
que fue un extraficante de esclavos. Y no solo ellos, hemos escuchado muchos testimonios de alcohólicos que fueron rescatados por el Evangelio del Señor, muchos drogadictos, muchos asesinos, adúlteros, ladrones, fornicarios, homosexuales, de todo tipo de personas entregaron su vida a Cristo. Incluso nosotros sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Aquellos pecados con lo que nosotros inconscientemente disfrutábamos, el Señor nos aparta de ahí, nos rescata, y hoy nos damos cuenta nosotros verdaderamente qué regalo tan grande. Yo, por experiencia propia, puedo decir, por ejemplo, ahorita estuvieron las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, y yo podía ver a mis amigos cómo ellos celebraban de una forma que no le agrada a Dios, a través de los vicios. Ellos se deleitaban con los vicios. Y yo decía, pues, en otro tiempo yo era así y ni siquiera estaba consciente del daño que yo me hacía y de la forma como yo pecaba en contra de Dios. Y yo estaba muy agradecido y muy contento con el Señor porque Él a mí me ha rescatado. Yo era un alcohólico. Yo bebía todos los días. Sin embargo, Dios hizo un milagro tan grande en mi vida que yo ni siquiera vine por venir a escuchar la palabra de Dios, solo vine porque fui invitado, estaba ahí sentado cuando la palabra del Señor llegó a mi vida. De repente empezó a gustar a mí la palabra. Fue algo tan lindo, tan hermoso, que yo escuchaba al pastor predicar, a los hermanos predicar, y para mí era un deleite. Nació en mí ese deseo de leer las Escrituras y lo leía de día y de noche. Yo estaba enamorado. Y hoy doy gracias a Dios verdaderamente por lo que ha hecho en mi vida, porque aquella persona que antes yo fui, ahora yo estoy muy contento como soy yo ahora. De todo lo que el Señor me ha librado. Muchos de mis compañeros que antes andaban conmigo, muchos ahorita están enfermos, consecuencia de los vicios que han tenido, y yo digo gracias, Señor, de todo eso tú me has librado. No solo las enfermedades, sino también la economía. Muchas personas ahorita están sin dinero, sin nada, no tienen cómo pagar la renta porque prefirieron gastar en los vicios que atender sus necesidades. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio personal de lo que Dios ha hecho en la vida cada uno de los creyentes. Y hoy vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo. Y no solo la del apóstol Pablo, vamos a mencionar algunas que la Biblia muestra. La Biblia menciona conversiones, por ejemplo, del endemoniado gadareno, el despreciable recaudador de impuestos y traidor de su pueblo, que es Mateo. También tenemos el ejemplo del ciego Bartimeo y su amigo, de la adúltera samaritana. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, el centurión romano en la crucifixión, Cornelio, el etíope eunuco, el carcelero de Filipos y Lidia, y entre otros. A través de las Escrituras hemos visto muchos ejemplos de conversiones. Y es algo verdaderamente lindo, hermoso, cómo es que Dios hace su obra sin que nosotros hagamos nada al respecto, sin que lo mereciéramos. Así que de todas las conversiones que se han registrado, podemos ver que una de las más notables es aquí de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un cruel enemigo de la causa de Cristo. Con sus propias palabras, el primero de los pecadores, dice él, llegó a ser el más grande evangelista y teólogo que jamás se haya mencionado. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y capítulo 26, Gálatas 1, y aquí en Timoteo describen aspectos de la conversión de él, que si nos metemos a leer no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos. Lo cito por si están ahí anotando.
para que puedan en casa ver la conversión del apóstol. Pablo nunca dejó de estar maravillado ante el hecho de que Dios pudiera y pudo redimir a alguien como él. Él se veía a sí mismo como el ejemplo supremo de la gracia salvadora. En estos versículos, el propósito de Pablo al escribir esta carta era encargarle a Timoteo la tarea imponente de corregir a la iglesia en Éfeso. La mayor parte de esa tarea implicaba el enfrentamiento con los falsos maestros que ya estuvimos aprendiendo desde el versículo 3 al 10. Cómo estos falsos maestros estaban presentando un evangelio falso. Aquí Pablo ofrece su testimonio del verdadero, el que mencionó en el versículo 1. A diferencia del punto de vista equivocado de los falsos maestros, de la ley, de como un medio de salvación, aquí Pablo desde el versículo 8 al 10 muestra que un uso debido, un uso correcto de la ley trae convicción de pecado y la necesidad de la gracia. A diferencia de los falsos maestros, que ellos querían hacer buenas obras para estar bien delante de Dios y ponían a un lado a Cristo. Sin embargo, aquí dice que un buen uso de la ley trae convicción de pecado y la necesidad de la gracia. En la enseñanza pasada estuvimos viendo cómo los mandamientos del Señor para nosotros es como un espejo que nos hace ver toda la maldad, todo lo sucio que estamos delante de Dios y la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús. Así que el testimonio del apóstol Pablo en estos versículos del 12 al 17 es una parte muy esencial para la carta. Contrasta la gloria del evangelio verdadero con la insignificancia de la falsa doctrina. Al dar su testimonio aquí, el apóstol Pablo celebró la trascendencia de la gracia de Dios. Al hacerlo así, exalta 6 elementos de la gracia, que es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Número 1, exalta la fuente de la gracia. ¿De dónde viene esa gracia? Número 2, la necesidad de la gracia. Número 3, el poder de la gracia. Número 4, la medida de la gracia. Número 5, el propósito de la gracia. Y número 6, la respuesta de la gracia. Veamos la fuente de la gracia en el versículo 12. El versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, y enseguida pone el nombre para que no haya equivocación: a Cristo Jesús. Aquí podemos nosotros definir la palabra gracia como el perdón amoroso de Dios por el cual exonera de juicio y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Pablo da gracias a Cristo Jesús nuestro Señor porque Él es la fuente de gracia. El Señor Jesucristo es la fuente de ese regalo que hemos recibido nosotros y que recibirán todo aquello que van a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice el versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estas palabras destacan la gratitud de Pablo. Literalmente Pablo está diciendo en este texto: agradecido estoy. Pablo estaba constantemente agradecido a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo terrenal de Dios,
con la gloria celestial. La palabra que se menciona ahí, nuestro, también incluye a Timoteo como súbdito del Señor. La Biblia afirma muchas veces que Jesucristo, junto con Dios el Padre, es la única fuente de gracia. No hay otra forma, no hay nadie más, no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay nada más, solo el Señor Jesucristo y Dios, que son la misma persona. Juan escribió en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Romanos 3:24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos absueltos de toda culpa, la culpa del pecado, gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que Pablo también estaba consciente de la obra de gracia en su propia vida. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Les escribió a los efesios, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Así que Pablo expresa gratitud también por 4 aspectos de la gracia de Dios en su vida. En primer lugar, por la gracia que escoge, elección incondicional. Pablo estaba siempre consciente de que Dios lo había escogido, tanto para salvación como para el apostolado. En Hechos 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y en el capítulo 26, versículo 16 dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Menciona esto cuando da su testimonio. En Romanos 1:5 se refiere a la gracia electiva de Dios con relación a sí mismo. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, lo menciona con relación a todos los creyentes. En segundo lugar, por la gracia que capacita. Así que mediante la gracia de Dios, Pablo fue fortalecido. Así que Dios no solamente lo escogió por gracia para salvación, sino que también por gracia le dio la fortaleza que no merecía, pero necesitaba para vivir esa salvación también. Igual que todos nosotros. Dios nos ha dado esa gracia y nos fortalece día con día para que podamos estar en Cristo. Porque solo con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor fortaleció a Pablo durante los momentos más oscuros de su vida. Dice que Pablo fue encarcelado también por segunda vez
y se enfrentó a la ejecución y fue abandonado por sus compañeros, lo menciona la Biblia, pero pudo aún dar testimonio de que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Vivió toda su vida con la fortaleza que Dios le dio a él. Él dijo, todo lo puedo. Escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así nos pasa en nuestro diario vivir, cada vez que nosotros sufrimos consecuencias de la vida cotidiana y de repente tenemos esa paz interna, tenemos esa fortaleza y nos mantenemos tranquilos, y eso es algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Él es el único que nos fortalece. Todos nosotros no solo recibimos simplemente gracia en la salvación, sino que de ahí en adelante recibimos gracia sobre gracia, esa gracia que nos fortalece para seguir en nuestro camino en Cristo. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, por la gracia que confía. Dice que Dios lo tuvo por fiel o digno de confianza y fue la gracia quien hizo a Pablo serlo. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 25, él se describió a sí mismo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Por la gracia de Dios, Pablo fue fiel administrador del ministerio que se le confió a él. En cuarto lugar, por la gracia que emplea y que lo puso en el ministerio. Aquí esta palabra ministerio es diaconía en el griego y se refiere a un servicio humilde. Así lo dice él. Usa la palabra diaconía para referirse al ministerio. Mediante el empleo de este término, Pablo muestra que no se está jactando de su fidelidad o de su responsabilidad, sino que él lo dice con humildad. Pablo no busca para sí la honra. Su espíritu humilde se mostró en su declaración cuando dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, Gálatas 6:17, y en su deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice Filipenses 3:10. Las palabras de Jesús en 2 Corintios 12:9 le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia se probó una y otra vez en la vida de Pablo. Siempre que él estaba sufriendo aflicción y no sé, podría decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Siempre llegaba a él estas palabras, bástate mi gracia. Y así podemos nosotros también, hermanos, cada vez que estemos enfrentando una dificultad y nosotros estamos renegando, verdaderamente ya tenemos lo mejor que podemos tener, la salvación eterna. Después de ahí, cualquier cosa que nosotros deseemos y no se nos da, recordemos, bástate mi gracia. Tenemos el perdón, que es el regalo más preciado. Tenemos esa comunión con Dios, que es lo más lindo, lo más importante. No hay nada mejor que estar al lado de Dios. Separado de Él es el infierno, es el dolor, es el sufrimiento. Así que nosotros también tenemos ese don de gracia. El versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, la gracia de Dios estaba
muy vívida en la mente de Pablo, producto de su pasado. Como un gran pecador, necesitaba una gran gracia. Antes de su espectacular encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco, dice que Pablo fue antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué es un blasfemo? Un blasfemo es quien calumnia a Dios abiertamente y habla mal de Dios. Así era Pablo. No solo Pablo había sido blasfemo, sino que había llevado a otros a blasfemar también. Al dar su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26:11, Pablo narra cómo obligaba a los cristianos a blasfemar, a hablar mal de Dios. Su ataque se dirigía al final no contra la iglesia, sino contra Jesucristo. Y de ahí lo saca el Señor. Eso es lo más hermoso. Dice que Pablo había destrozado los mandamientos de Dios, había hecho pedazos los mandamientos por las durezas de su propio orgullo. Como blasfemo, Pablo quebrantó la primera mitad de los 10 mandamientos que hablan de la relación que tiene el hombre con Dios. Como perseguidor e injuriador, Pablo quebrantó la segunda parte que tiene que ver con la relación del hombre con el hombre. Dice que Pablo era un implacable y fiero perseguidor de la iglesia. En Hechos 3 y Hechos 9:1 describen el caos que él creó, entrando incluso en las casas para arrastrar a los creyentes. Era verdaderamente algo terrible. No solo aprobó la muerte de Esteban en Hechos 8:1, sino de muchos otros también que mencionan en Hechos 26:10. Él era un injuriador. El injuriador es una persona sin la preocupación normal por la bondad humana. Un injuriador era alguien que no le importaba la vida del prójimo. No le importaba la vida de nadie. En nuestro lenguaje moderno pudiéramos nosotros llamar a una persona un fanfarrón jactancioso. La palabra injuriador denota que la persona es conducida por la violencia y el menosprecio por los demás para maltratarlos. Nosotros aquí podemos imaginarnos cómo era él. Era una persona que se jactaba, que se burlaba y tenía ese deseo de hacer daño y maltratar a las personas. Verlos humillados y verlos sufrir a este tipo de personas les produce placer. Y de ahí saca Dios a Pablo. Se pudiera incluso llamar a un injuriador, dice, sádico. Se le puede llamar a alguien despiadado, alguien cruel, alguien salvaje. Injuriador, dice, aparece en la lista de los pecados que se mencionan en Romanos 1:30, y nuestro Señor empleó la forma verbal para describir el maltrato que sufría durante su arresto y su juicio. En Lucas 18:32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Las personas que hicieron con el Señor Jesucristo eran personas injuriadoras, que sentían esa alegría, ese gozo, no sé cómo decir, pero ellos sentían gusto por hacer daño a las personas. Y estas personas que azotaron al Señor tenían ese deseo. Pero dice Lucas, versículo 33, y después que le hayan azotado, le maltratarán, mas al tercer día resucitará. Así que considerando el pasado violento de Pablo, no podemos extrañarnos nosotros
que Ananías en Hechos 9:13 y los discípulos en Hechos 9:26 fueran muy cautelosos para aceptarlo a él. Al principio le costó, pues no estaban confiados porque imagínense, Dios si está infiltrado y nos quiere hacer daño, pensaban ellos, porque traía un trasfondo fuerte. Recordar de lo que había sido librado ayudó a Pablo a mantener una actitud humilde y agradecida. Y esa misma actitud es la que nosotros tenemos que tener. Si nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, tenemos que tener una actitud humilde y agradecida siempre. Yo en verdad no entiendo cómo hay personas que después de un tiempo en el cristianismo se jactan y son orgullosos, cuando nosotros debemos de ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Él siempre se mantuvo humilde y agradecido. Y esa es la forma como nosotros debemos conducirnos en nuestro diario vivir como cristianos, humildes y agradecidos. Recordar de dónde nos ha sacado el Señor y estar siempre contentos y alegres con eso. Seguimos con el versículo 13, la segunda parte del versículo. Dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, el poder de la gracia fue aún mayor. Pablo era una prueba viviente de la verdad que expresó en Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así trabaja Dios. A pesar de su pecaminoso pasado, se le recibió con misericordia, dice aquí el texto. Fui recibido a misericordia. Se pudiera traducir, fui objeto de compasión. Igual que nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para merecer que Dios nos salvara. Somos objetos nosotros de compasión de parte de Dios, igual que el apóstol Pablo. La miseria de Pablo se enfrentó a la compasión de Dios. Igual nosotros no teníamos nada, éramos miserables, lo único que teníamos era pecado nada más. Pero la compasión de Dios llegó también a nuestra vida. La misericordia difiere de la gracia que quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Pablo recibió junto con la gracia salvadora el inmerecido alivio de la miseria. Nos preguntamos, ¿cómo podía un pecador tan vil como Pablo recibir misericordia? El texto lo dice: porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No era un apóstata endurecido, rechazando la luz plena de la revelación de Dios. No era como los fariseos que entendieron la enseñanza y el poder de Cristo, pero lo rechazaron. Él no rechazó a Cristo. Cuando llegó Cristo a su vida, él no lo rechazó. En ese momento el apóstol Pablo no comprendía el alcance de sus acciones. Pecar voluntariamente después de tener la verdad puede traer como consecuencia el resultado permanente de juicio. Hay una diferencia cuando se hace por ignorancia y cuando se hace uno ya habiendo conocido la verdad. Que nosotros ahorita conocemos la verdad, sabemos que Cristo padeció, sufrió, murió y resucitó. Y a pesar de eso nosotros venimos y hablamos mal de Dios, actuamos mal, ahí sí verdaderamente hay juicio. Pero aquí el apóstol Pablo lo hizo por incredulidad, dice. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de los pecados involuntarios
o no intencionales. En Números 15, 22 al 29 dice: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, le reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Por otra parte, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Dice Números 15, 30 al 31. Los que pecaron deliberada y voluntariamente estaban más allá de la esperanza de expiación, ya que no estaban arrepentidos. Los que pecaron sin intención y se arrepintieron y tuvieron fe, fueron cubiertos por la expiación hecha en el día de la expiación, dice el texto. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús oró por quienes lo habían crucificado. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Pedro afirmó esa verdad en Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pablo era responsable de su pecado. Él era el primero de los pecadores, dice el texto, pero recibió perdón porque no fue rebelde a la visión celestial. Cuando se enfrentó a la verdad, la creyó. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para redimir el peor de los pecados que esté dispuesto, al peor de los pecadores que esté dispuesto a arrepentirse. Llegamos al versículo 14, pero el tiempo ya no nos ha quedado, así que pienso que en el siguiente estudio vamos a seguir con esto. Por lo pronto nosotros podemos ver un gran testimonio de un hombre que por ignorancia pecó contra el Señor y fue un pecado grave. Vemos cómo él obró en contra de la iglesia, en contra de Cristo. Sin embargo, para Dios no fue algo que dijera no lo puedo perdonar. Al contrario, hasta esos pecados Dios los ha perdonado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si creemos y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Así que hoy, si usted escucha esta palabra y usted se encuentra en pecado y usted dice, no, para mí no hay perdón, sí hay perdón. Dios es grande en misericordia, en bondad, y el Señor Jesucristo cubre todo pecado.
No hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar, que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Y esto nos trae a nosotros mucha alegría y mucho gozo. Así que, mis amados hermanos, sintámonos contentos, fortalecidos, sabiendo que la gracia de nuestro Señor pues ha llegado a nuestra vida, nos ha perdonado, y vivamos una vida siempre de agradecimiento y en humildad hacia Dios. Y que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos para la gracia de Dios, para servirle a Él en agradecimiento, para la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por tu hermosa palabra. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.